esta triste noticia de la partida del entrañable Flaco Spinetta, que se va, pero que de alguna manera es de esos muertos que nunca mueren, ¿no? Que nos deja tantas cosas y que marcó tanto a una generación. Exacto. Creo que Nos que acompañó bueno, no durante fue en nuestro vano. crecimiento. Exacto. Su vida no fue en vano. Muy bien. Bueno, ¿y cómo van a plantear este año, mujeres? Bueno, estamos con el desafío que planteó Cristina en la reasunción en el mes de diciembre, y que de alguna manera la red de mujeres está dispuesta a trabajar en esto que Cristina le llamó muy acertadamente la sintonía fina de la política. Sí. Nosotros creemos que ayer, en el anuncio que hace Cristina respecto de la soberanía en las Islas Malvinas, es avanzar en la política de sintonía fina, porque nosotros rescatábamos en el mensaje de la presidenta que esta acción que encabeza frente a las Naciones Unidas para reclamar por las Islas Malvinas, lo hace referenciándose en tres pilares fundamentales que del 2003 a la fecha han ido marcando señeramente el camino de la política nacional, popular y democrática. Y esto es los pilares de la memoria, la verdad y la justicia, a lo que agrega la presidenta que memoria, verdad y justicia no puede plantearse en forma desligada de la democracia y de la soberanía. Exacto. Entonces, bueno, estos dos elementos nuevos que hay que trabajar simbólicamente para entender lo que definitivamente implica la vida en democracia, la participación plena y comprometida de los ciudadanos, la soberanía que implica pensarnos soberanos desde todas las perspectivas, tanto en este caso de la perspectiva territorial, pero también desde la perspectiva de la emancipación personal, de la soberanía alimentaria, de la soberanía de los recursos naturales. Digo que esto es una nueva manera de sintonizar nuestra cabeza también como mujeres, como trabajadoras, como profesionales, como gente de la cultura, como compañeras que aportamos desde nuestro lugar de trabajo al proyecto nacional y popular para ir desmenuzando estas grandes acciones políticas que se han llevado a cabo durante los últimos 8 años para volverlas en esto denominado sintonía fina. Es poner en valor, más allá del acto político inmediato con sus consecuencias inmediatas, el trasfondo que esto tiene para que verdaderamente se legitime la institucionalidad y se profundice en acciones de gobierno. Rosy, en realidad el detonante de toda esta situación fue, digamos, la posición latinoamericana respecto del tema de la soberanía de Malvinas, el apoyo a la Argentina y sobre todo la decisión del gobierno de Uruguay de no dejar que barcos con las banderas de las Falklands, como dicen los ingleses, pudieran entrar en sus puertos. En realidad fue la solidaridad de Latinoamérica en todo lo que se refiere a los ámbitos compartidos, políticos y estratégicos que, digamos, despierta la ira del imperio, ¿no? Sí, yo en relación a esto creo, Miriam, que es una opinión muy acertada. Primero porque es la posición de los gobiernos de la América Latina, que hoy también se ponen en sintonía unos con otros, y que si hay algo que dejan claro frente al mundo y frente a las grandes potencias, es primero dejar muy bien planteado el tema de la fortaleza que tenemos los pueblos latinoamericanos en función de la defensa de nuestro territorio, pero además del rechazo absoluto a toda intromisión de tipo bélica que se pueda realizar en estos lugares. Esto es hablando de los gobiernos dictatoriales, de los gobiernos militares, de los golpes de Estado, de la invasión colonialista a esta parte del territorio de nuestra Argentina. Y creo que acá se pone de manifiesto algo que en sintonía fina, insisto, vendría a ser en épocas de democracia
porque democracia con derechos humanos también implica un desafío. Es el desafío de sumar al análisis de memoria, verdad, justicia, que es el pasado reciente, sobre el cual seguimos trabajando para la reparación, para la justicia, para la verdad, la implementación de los nuevos derechos en democracia, los derechos culturales, los derechos sociales, los derechos de incidencia colectiva. Y digo que hoy, antes de que se plasme en la ley, los pueblos y los ciudadanos empiezan a ejercer derechos y a hacerlos visibles frente a la humanidad toda y generan este tipo de consecuencias. Poder hacer que una acción política de la presidenta, antes de ser anunciada, sea legitimada por los países hermanos que están dispuestos a acompañarnos en este reclamo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la soberanía está íntimamente desarrollado con los recursos naturales, con nuestros recursos naturales, que precisamente son los que quiere en este momento arrebatarnos, los que nos está arrebatando Gran Bretaña. Y no solamente se lo está arrebatando a la Argentina, se lo está arrebatando a todos los países de la Patria Grande. Además digo que cuando Cristina habla de la importancia estratégica que tienen los recursos naturales en esta parte del planeta, nos está alertando también sobre empezar a pensar y a organizarnos en función de las nuevas maneras que tenemos de cuidar estos recursos. Desde la racionalidad, no solamente desde la contemplación, desde una política que verdaderamente sea emancipatoria y no solamente contemplativa, desde una postura que exceda lo ecologista y plantee un programa político para ver cómo se trabaja en función de esto y cómo verdaderamente se diseñan estrategias de Estados para la preservación de estos recursos que son de todos. Creo que viene una etapa importante, pero una etapa también que va a plantear grandes desafíos, y nosotros sabemos que los desafíos siempre tienen una fuerte convocatoria a quebrar algunos modelos que monopólicamente estaban instalados. Es decir, que cuando digo de no solamente internacionales, sino también continentales y nacionales. Continentales y nacionales. Entonces digo que no va a ser un año fácil, va a ser un año de desafíos potentes, donde verdaderamente esta convocatoria que hizo la presidenta a que nos organicemos, a que nos pongamos en sintonía de pensamiento y de acción, tenemos que hacerlo realidad en cada uno de los lugares donde estemos. Y cuando decimos de algunas, culturas que tienen que ver con aceptar el imperialismo como un hecho dado, estamos hablando también de posiciones por parte de algunos medios hegemónicos de hablar desde, digamos, su posición hegemónica, porque obviamente también saben lo que es, digamos, el imponer ideas, imponer culturas, y están hablando o están minimizando el tema del trato que se le da a Malvinas, a la soberanía de Malvinas, a nivel del Estado, a nivel gubernamental, porque dicen que es una cortina de humo. Y me parece que el antikirchnerismo llega a tal punto de no ver algo tan claro como es la defensa de nuestros recursos. Exactamente. Además yo digo que no hay nada mejor que hablar por boca de los propios, ¿no? Y Cristina muy sabiamente toma las palabras, bueno, de otro grande, otro que viene de la música, de John Lennon, cuando sí, como decía Santiago, que también es inglés, además. Claro, que también es inglés, y que ya en aquella década, en la década del 60 y a principios del 50, hacía un llamamiento a su propio territorio para trabajar el tema de la paz. Y la paz en ese momento también tenía que ver con la injerencia de Gran Bretaña en las colonias que tenía distribuidas en el mundo. Ya lo dijo Cristina, de las 16 colonias que existen todavía, 10 dependen de Gran Bretaña. Entonces digo que este no es un tema menor, es un tema de análisis, y bueno, y en esto de la sintonía fina, ir corriendo todo el velo para que todo este proceso que ha sido
altamente impactante para la sociedad argentina, sobre todo para aquellos sectores que fueron históricamente sometidos a altos niveles de vulnerabilidad. Empecemos a trabajarlos finamente para que lo que se ha hecho se profundice y se siga creciendo en este sentido y en esta política. Estoy pensando en que este tema de las Malvinas tiene mucho tiempo, ya decíamos que el próximo año se van a cumplir 180 años de ocupación por parte de Inglaterra. Anteriormente fue Estados Unidos, que se metió en el medio sin pedir permiso al patrón fundamental. Solían no pedir permiso. Suelen no pedir permiso. En aquella época Estados Unidos se estaba, conformando como, un imperio, y se metió primero en las islas. Pero estaba pensando que desde esa época ya se estaba insistiendo, había una pequeña colonia argentina, estábamos conformándonos como nación. Rosas también estuvo peleando el tema en esa época, y diría casi todos los gobiernos que formaron parte de la oficialidad o de la funcionalidad de esta parte antes de ser país, antes de la independencia, después de la independencia. Bueno, vinieron saqueos por parte de los propios argentinos, pero siempre se estuvo detrás de este tema. Sí, que se lo tiene que sacar, de la historia oficial y hacerlo más carnal. Sí, y sobre todo digo yo que hay que ponerlo en el análisis en su justo lugar. Siempre, yo creo que viene un gran desafío para las instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen que tomar en sus manos la gran responsabilidad de analizada la nueva currícula presentada a partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación, la revisión de los temas nacionales en función de las dependencias y de las hegemonías que hemos tenido a lo largo de la historia tienen que revisarse. Digo que tiene que revisarse también esto que vos decís, la cotidianeidad. Ver qué pasa en las escuelas públicas argentinas, provinciales, rurales, urbano-periféricas, cuando nosotros hablamos de Malvinas, cuando los maestros hablan de Malvinas. Hay que dejar de que sea una figura decorativa, la cual sentimos nuestra, pero no sabemos bien por qué, para empezar a contar la verdadera historia. Creo que un tema importante es el pedido de informe que va a hacer la presidenta en relación a los episodios del año 82 respecto de la guerra. Hay partes de esa historia que el pueblo no conoce y hay documentación que hay que desenmarañar, que hay que mostrar y que hay que ver cómo fuimos también a un conflicto bélico que dejó secuelas muy profundas, heridas muy profundas en la historia reciente de la Argentina, y esto tiene que ver con trabajar en términos de memoria y de verdad. Así es que, bueno, se viene todo esto, la hermanita perdida es el inicio de este año y nos está esperando para que desde allí abramos además la son mirada. Las hermanitas, porque es Malvinas, Sándwich y no me acuerdo qué más. Sí. Son varias islas que nos pertenecen y cuyas plataformas son también de parte de nuestra soberanía. Así es. Rosy, ha sido un placer recibirte. Nos encantó que nos acompañaras. Ya la próxima semana, si es que venís, te vas a encontrar con el Julio Rudman, que está con las patas no en la fuente, sino en La Serena, en el mar. Me parece maravilloso. Bueno, y para nosotros, para la Red Mujeres con Cristina, un placer reencontrarnos en este año 2012 en la radio pública, porque sabemos y nos sentimos parte de este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias y bienvenida. Y bienvenido, Guerra, Víctor. Es un placer contar con usted. Ya le dijimos chao a la María del Carmen Yurichich y usted sabrá lo que tiene que hacer.